Hace 8 años ya, cuando me he casado, nos fuimos con mi esposa a vivir a un lugar cerca de de la casa de nuestra infancia, pero sería como el final del barrio donde vivíamos nosotros. Eh, Al frente de nuestra casa era un monte y era la única casa que había. Eh, Realmente era un lugar donde era muy solitario porque estábamos prácticamente solos y no había, donde había la última casa era 150 metros más o menos de la casa de donde estábamos nosotros. La cuestión es que yo toco el violín y estaba aprendiendo a tocar el violín en esos tiempos, todavía sigo aprendiendo. Y en mi ciudad donde vivimos, en Santiago, se aprende en mi ciudad, Terma, y en Santiago del Estero, provincia, se practica mucho el folclore, las chacareras, y un tema en especial que practicaba mucho era el de Sixto Palavecino, la tentación. Irónicamente, soy también cristiano evangélico de niño, pero la única forma que tenía, dado que no tenía maestro, no tenía quien me pueda enseñar a tocar el violín, es era practicar ese tema, así digitalice y haga bien la coordinación. Así que para no molestar a mi esposa, que a veces ella estaba haciendo sus cosas con el violín, enfrente de casa, que era monte también, mmm, había un árbol que daba la sensación que era como una silla, me iba para ahí y me ponía a tocar. Y ensayaba uno y que otra vez al día, una vez al día de seguro. Y una tarde, eh, me acuerdo que empezaba a tocar y lo tocaba una y otra vez a ese tema, La tentación del Pido Herrera, y la parte del violín cuando empezaba a hacer, empezaba a sentir una, digamos que vibra diferente, donde veía, sentía que hay un animalito que acá que se conoce como oculto, que hace el sonido como el de un bombo, y los pajaritos respondían al violín, ¿no? Era como que había una conexión entre el violín y el monte en ese día. Ha estado re bueno, digo, qué bueno, he podido practicar, ha salido lindas las notas, bien, qué sé yo. Pasada la noche, a la tarde, ya en la noche, llegado la noche, mi esposa trabajaba con su papá en un lugar, así que fuimos ahí. Y yo estaba muy medio cansado, así que le dije, me voy a descansar a casa eh, a mi esposa, así que me fui. Entrando por el camino, que son de la última casa donde estaba, teníamos que hacer 150 metros para llegar a casa y todo era monte, era solo un caminito como de cabra que se le dice acá, un caminito chiquitito, que cabe una persona, no pueden ir dos personas a la par, para llegar a nuestra casa teníamos que hacer esos metros. Entonces yo iba a ir a descansar un rato y después la iba a ir a buscar a mi esposa cuando ya salía de su trabajo. Entonces, cuando iba más o menos, faltaban 30 metros para llegar a mi casa, en un pastizal veo al frente y era una noche, había un poco de luna, no era llena en su totalidad, pero era clara la noche. Y, y primeramente lo primero que vi fue a mi papá. Eh, Cuando lo veo de frente a mi papá, lo que pienso es, algo ha pasado en casa, algo pasó con mamá o mis hermanos, entonces lo primero que se me vino a la cabeza es preguntarle, papá, ¿qué pasó? Y cuando el corazón me entra a latir muy rápido porque esperaba su respuesta, miro bien y no era mi papá. Era un hombre de sombrero con un saco con un saco gran, largo, y solamente pude llegar a ver eso. eh, Estaba frente de mí, más o menos a unos 7 u 8 metros de donde yo estaba ya, al frente mío estaba este hombre. Cuando supe a qué más o menos era y qué era lo que el hombre que estaba ahí, he agachado la cabeza y no lo he querido mirar. En ese entonces teníamos una perra para que cuide nuestra casa que
era un manto negro y como te digo era monte, así que estaba todo abierto y la perra instantáneamente cuando yo iba llegando ha salido y cuando salió quería morderlo, pero no se acercaba, entonces yo pasé por el costado del hombre sin decir una palabra, ya con mucho miedo. Mi perra quería morder a esa persona y yo la llamaba y le decía, no, vení, vení, a la perrita le decía, vení, vení, porque era una perra de unos 12 meses, un año cuando mucho tenían, era pichona todavía, pero quería atacarlo. Entonces yo quería que esté a la par mía, la perra, para que no se vaya, y cuando iba llegando a casa, entrando a mi predio, me doy la vuelta para ver a este hombre, y este hombre, por una fracción de segundo, como a veces cuando estás de noche y pasa al amanecer, lo veo que se transforma en un caballo y se va directamente donde tocaba yo el violín y me mira ahí, el caballo se queda... En realidad no sé si era un caballo, yo lo tomé más como una mula. Y se quedó ahí mirándome un poco y después se metió al oscuro porque ahí a donde tocaba el violín estaba bien oscuro en ese momento. La sensación que he tenido ha sido de mucho miedo. Mis perras cuando se transformó quisieron ir porque tenían una más chiquitita todavía, quisieron ir a atacarlo y volvían llorando. Y esa fue mi experiencia. Hasta el día de hoy creo que en algún cierto punto la Salamanca me ha querido buscar. He jugado o no he jugado, yo no lo he hecho con intención, pero quizá he tenido o han querido seleccionarme para la Salamanca. Sí, obviamente que, como te digo, soy cristiano, así que no he aceptado ni he querido y he tenido miedo. Que una de las cosas que no tenés que tener es miedo para entrar en esas cosas. Así que bueno, espero te sea útil. Mamá tenía 15 años y papá 18, así, no recuerdo mal sus edades. Cuando se pusieron de novio, papá y mamá vivían en un pueblo de Termas a unos 8 kilómetros. Era monte para la época, con que hoy ya papá tiene 61, 62 años. Eh, y mi papá era muy pobre, de los pobres era el más pobre. Y mamá no tanto, pero también eran pobres en un pueblo. Pero se enamoraron y mamá se fue de su casa y fue a vivir con papá en la casa de mi abuelo sería. Mi abuelo vivía solo porque cuando tuvo 6 años mi papá, su mamá lo abandonó. Y fruto de ese amor, mamá quedó embarazada y según relatan tanto ella como él, mi papá como mi mamá, eh, a los 4 o 5 meses de embarazo de la casa donde vivían, acá nosotros tenemos surgentes de agua termal, entonces el baño, el surgente que se le suele decir, donde se podían bañar y donde había agua caliente, estaba a unos 50, 60 metros de la casa. Eh, y primeramente, y los primeros tiempos, mamá cuenta que cuando tenía 4 o 5 meses de embarazo, se iba a bañar y cuando se estaba bañando sale imagínate, un chorro de agua termal de un caño en su baño de más o menos unos 6 centímetros de diámetro y salía agua caliente, ella se estaba bañando y de la nada le salió una rana negra. Todos los días empezaba la ranita negra a salirle, mamá se asustaba, lo llamaba a mi papá, le pedía que lo acompañe. Eh, y papá nunca la veía, siempre la veía mamá. Mamá veía la ranita que le salía, me dice una vez, Luis, le tiré con un ladrillo grande y no la pude matar. Cuando fui a ver no había nada. Eh, Nació el bebé, aparte lo más irónico que era que mamá cuenta que la rana le saltaba en su panza.
y era una ranita negra que ella veía. Y le daba mucho miedo, tanto que ya no quería ir a bañarse. Al tiempo, cuando nació el bebé, a los 20 días de nacer, el bebé se enferma. Y yendo, yendo a, yendo de la ciudad a otro pueblo, a otra provincia más cerca de ahí, a unos 70 kilómetros, donde no había ambulancia y solo una camioneta, y un tío mío era el dueño de esa camioneta, entonces lo llevaba. Eh, el bebé iba muy mal y de la nada le salió un águila. Ellos creen que era como un cuervo, me dicen, un cuervo grande, Luis, y se puso enfrente de la camioneta, o sea, como que los chocó, pero mirando el bebé. Papá cuenta que tenía los ojos rojos y que nunca había visto un animal como ese. Cuando los chocaron así, la camioneta frenaron, fueron frenando, y cuando quisieron voltear a ver, porque es como si fuera que cae el cuervo, ya no estaba ahí. Por ahí es un poquito fuerte, por eso lo cuento así, porque llegado al hospital, el bebé, que sería mi hermano, el primogénito, murió. Siempre cuando se habla de mi hermano, que yo lo llevo muy presente, aunque no lo he conocido, em, se cuenta por ahí estas historias. O a veces yo pregunto. Siempre he sido partícipe de, de averiguar y preguntar, y una de las cosas que hago siempre era con lujo de detalle qué pasó con mi hermano. Y siempre cuando pregunto se cuentan esta historia.